Bueno, muy buenas tardes. Estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas. Estas historias que contamos junto a mis compañeros geniales. Jorge Vigo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Dios lo quiere hoy. Claro. Guillermo Laferrier, ¿cómo andás, Guille? Uy, acá nos van a matar todos, che, nos van a matar los Saludá, sarracenos. antes de empezar a pelearte, saludá. Sí, hola, los sarracenos y los cruzados hispánicos, nos van a matar todos, pero en fin, hola. Y nuestro hombre de mares y océanos, Marcelo Marienhoff. ¿Cómo estás, Marce? Muy bien, acá listo para navegar a ver qué ganancia económica podemos hacer de los cruzados. Que no nos importa nada No son ganancias económicas, es tu alma encomendada, Marce, no aprendés más. No aprendés más. Para las repúblicas marineras, lo único que queremos es profit. Exactamente. Bueno, como verán, estimados, vamos a hablar de la primera cruzada. Esperen, que si no siempre me olvido. Antes de largar, pongan su like, su comentario, suscríbanse. Es súper importante para que más gente, para que no sé qué cosa en el algoritmo y más gente vea todo esto. Así que 1, 2, 3 ya, aprovechen para hacerlo ahora. Bien. Una de las cosas que nos pasa en general cuando contamos historias es que cuanto más vieja es la batalla, más humor negro le metemos, más sarcasmo le metemos. Cuando es más nueva, un poco menos, porque obviamente por cuestiones lógicas. Esto es increíble, porque esto tiene muchos siglos. Y sigue despertando unas pasiones que, mamma mía. Vamos a contar, largás vos, Guille, poniendo en contexto, y vamos con pie de plomo contando la primera cruzada. No sé si después vamos a contar la cruzada 0, que a mí me gusta, me parece muy divertido. Mire, es muy difícil, es como decía recién Karina, hablar de este tema de las cruzadas, ¿no? Porque tiene una repercusión y una vigencia, porque si nos retrotraemos a nuestro programa sobre la Guerra Civil Española, ya el término cruzada estaba dando vueltas, ¿no? E inclusive un ídolo mío, ¿no? De acá de algunos como Jorge, que es Winston, ¿no es cierto? Hablaba de una cruzada en Europa también contra Hitler. O sea que el término cruzada tiene un arrastre importante. Tiene una carga positiva, ¿viste? Increíblemente. Sí, tiene como una... sí, tiene una carga positiva. Y lo difícil de todo esto es que para muchos, esto esperan que nos centremos, ¿no es cierto? Y que tiene importancia, ¿no? En las diferencias religiosas y la necesidad de liberar al Santo Sepulcro de la mano del turco y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero eso parece ser como algo aparente, porque lo profundo está en temas, como decía Marcelo, en lo económico, en el ejercicio crudo y puro del poder, ¿no? Y que nos lleva, y aquí termino, a la importancia que tenía política el papado en este momento en que vamos a hablar, en que era el único capaz de juntar a los príncipes y señores feudales de distintos lugares de Europa en una causa para ir a pelear, porque no había... Quiere decir que los príncipes estaban básicamente, lo voy a decir, no sé si me van a comprender, lo voy a decir en un lenguaje antiguo, estaban al pedo, era lo que hacían, vale. estaban un poco trulados. Eso, y me parece también que tenían cierta seguridad en que dejaban el negocio, digamos, su feudo controlados. Ahí lo tenemos no sé, esta historia, ¿no es cierto?, que vos lo hablabas con Dardo Gasparré, ¿no? Al pobre príncipe Juan, ¿no es cierto?, tratando de pagar. Eso es la tercera, ¿no? Sí, la tercera. Después de la tercera, sí. Pero va al tema, ¿no es cierto?, de que los tipos se iban por años. La tercera es fenomenal. La tercera es una sucesión de eventos desafortunados. Bueno, Barbarroja, un boludo se ahoga. Pero claro, que las cruzadas van a durar más de 2 siglos. No, perdón, hay cruzadas después Báltico, hay muchas. Bueno,
La misma Claro, pero vos reconquista, fijate que la reconquista de Granada no le hacen Es una cruzada. es una es una cruzada. cruzada, le hacen una bula de cruzada, pero vos fíjate que en 1519, ¿no es cierto?, cuando estaba de Papa León X, ¿no es cierto?, y ojalá volvieran todos esos papas divertidos y cultos, el tipo quería que en 1518, 1520, quería juntar a los reyes para hacer otra cruzada. Sí, ¿No es cierto? se Siglo llevaba, después. se Entonces, llevaba mucho. es un tema complejo, en fin. Bueno, el maestro de ceremonia, Jorge Vigo, ¿cómo seguimos con esto? ¿Paso, no paso? ¿Pensás? Sí, pasemos al primer mapa, si nos ubicamos. Y respecto de todo lo que estamos hablando, el problema de las cruzadas también es que mucha gente cree que va a ser terapia con la cruzada. Sí, Va a resolver sus inseguridades y demás. Y la verdad que las cruzadas es un fenómeno histórico, con sus contenidos religiosos, políticos, económicos, pero es un fenómeno histórico. ¿Qué es lo que sucedía alrededor del año 1000? En lo inmediato, hace muy poco tiempo, han llegado los selyúkidas a Medio Oriente, Irán, Irak y demás. ¿Qué son los selyúkidas? Los selyúkidas son una de las tribus, digamos, turcas, que empujadas del centro de Asia por los primeros mongoles, no por supuesto Gengis Khan, que vendrá mucho después, pero los primeros mongoles, ya los van empujando. Entran en este territorio, se unen al Islam, o se hacen islámicos, no se unen al Islam mejor, y se establecen en determinados lugares. ¿Qué sucede? Cuando ellos llegan tienen que lidiar entre chiitas y sunitas, o la variante de los fatimitas. Así que ya de entrada ese Islam no es un Islam unificado. Desde la muerte de Mahoma, la unidad del Islam se fue al cuerno. Y continúa hasta nuestros días. Y continúa así, es un error hablar del Islam como si fuera una sola cosa, porque son muchos grupos con muchos intereses, con incluso distintas interpretaciones religiosas y formas de vida a través de la fe, que hace que no se puedan unir realmente, o por lo menos de momento no se puedan unir, y en los últimos 10 siglos no lo han podido hacer. Y ahí, Jorge, démosle la derecha a los turcos, ¿no?, que se sobrepusieron a todo ese tipo de diferencias, ¿no?, y buscaron organizar algo para el Islam, ¿no? Claro, porque bajo su manejo, ¿no es cierto? Lo que hay que entender es que los turcos son turcos, no son islámicos, son turcos. Esa es la diferencia. Bueno, unos siglos después, otra banda, otro grupo, otra tribu, termina, es otra amenaza para Occidente, ¿no? Los otomanos. Che, claro. Hago una cosa para que le hagas anotar a tu esclavo, Guille. A ver, Abdul, vení. Sí. Claro. Jorge está hablando del año 1000. El Islam es de fin del siglo VII. 7. O sea que si hay algo para entender de esa época que es fabuloso, es la expansión del Islam en 3 siglos. Pero es una cosa que no se puede creer. No se puede creer. Bueno, la verdad. Pero la fuerza de eso es la unidad religiosa que Mahoma plantea. Eso es lo que le permite semejante expansión. Y algunos que le critican que lo hacen a través de la espada, y yo les pregunto, ¿a través de qué se expandió el cristianismo, no? Claro, es lo mismo. Pero, no nos engañemos. Es lo mismo. Y cierto es también que la pelea del Islam en ese momento, no para menospreciarlo, pero circunstancialmente es parecida al cristianismo, porque Mahoma pelea contra el paganismo de los árabes. Claro. No contra una religión más sólida como son las religiones monoteístas. Pero es eso lo que le da la gran potencia, y que, como decís vos, Karina, asombroso lo que hacen en tan poco tiempo. Ahora, muerto Mahoma, empiezan a aparecer los segundos que quieren un pedazo de poder. Y eso quiebra la unidad y fracciona en montones de piezas el Islam imaginado de Mahoma. Que también, dicho sea de paso, del mismo modo que el cristianismo, en sus primeros pasos, era
muy tolerante, me voy a poner muy moderno, y muy inclusivo. Es decir, había una aceptación mejor de los pobres, había una aceptación mejor de las mujeres. En ese sentido, el Islam y el cristianismo en sus principios eran muy, muy parecidos. Después ambos se volvieron contra esos principios. Pero volviendo ahora a nuestra época, al año 1000, alrededor del 1000, lo que nosotros encontramos es un escenario donde todo ese Islam no es uno solo, sino que hay un montón de fracciones. Y eso, desde el punto de vista de ventajas, le va a permitir a los cruzados avanzar, porque lo que nosotros podríamos ver es, al sur tenemos a los fatimitas, que pelean contra los selyúkidas al borde, digamos, de Jerusalén, que se lo intercambian cada tanto. Y al norte a los selyúkidas, que entre ellos mismos se pelean también. Así que no hay una unidad política, militar y casi ni religiosa, sino que son distintos grupos que van negociando y peleándose entre ellos, con lo cual cuando lleguen los cruzados se van a encontrar con no un muro, sino con piedras sueltas, que son algunos inconvenientes. Ahora, Jorge, pero también del lado de la cristiandad, ¿no es cierto? Sí. Tenemos, porque lo dividiría en dos, ¿no es cierto? De un lado están los chicos de Constantinopla y el Imperio Bizantino, Claro. que son los que vienen aguantando todo este empuje que vos venís contando de lo que vendría a ser después la Turquía, ¿no es cierto? Sí. Pero por otro lado, el Papa no ve con buenos ojos a estos chicos de ahí de la iglesia de Constantinopla, no. Y el mismo sector del Papa, los mismos príncipes, están divididos entre sí, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Digamos que Occidente, la ventaja que tiene es que pese a también las rupturas, a ver cómo lo diría, la lejanía de Roma les va a permitir actuar con mayor libertad acá. Claro. Y al fraccionarse van a pelear con fracciones de sarracenos, no con sarracenos unidos. El tema va a venir por ahí. Y como vos decís, tenés Roma por un lado, Constantinopla por el otro, los selyúkidas por el otro, los fatimitas y otro montón de tipos dando vueltas acá. Es decir, no es una pelea entre dos unidades político-militares, sino que son montones de fracciones que se alían y varían. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema central pasa por acá. Vamos a rescatar Jerusalén, las tierras y demás, Tierra Santa y demás. Pero, empecemos bien, a Jerusalén la habían perdido en el año 650. No era de ahora, del año 1000. La habían perdido hace muchísimo tiempo. Lo que sí es que para esas épocas y durante mucho tiempo lo que habían negociado eran los peregrinajes. Es decir, los cristianos podían peregrinar a Jerusalén casi sin ningún problema pagando impuestos. Ningún asunto. Cuando empiezan estos problemas dentro del Islam, eso empieza a cortarse. Y eso es lo que genera problemas. Sobre eso se produce la batalla de Manzikert, donde Constantinopla pierde prácticamente. Batalla que hay que hacer, perdón. Batalla que hay que hacer. También hay que hacerla, pues tiene de todo. Sí. Pierde el poder en la región, y entonces se van acumulando problemas para Constantinopla. Pérdida de recursos, el problema de los impuestos de los peregrinos, rupturas internas. ¿Por qué? Porque en Constantinopla, cuando lleguemos a la cruzada, vamos a tener un emperador que es Alejo I. Pero Alejo I es un general que junto con otros dieron un golpe de estado para ser emperador. Su socio cayó muerto en el camino, pero es decir, tampoco es una línea continua de emperadores. Así que hay una serie de conflictos políticos, económicos y religiosos. Bueno, los papas andan por ahí también, ¿eh? Los papas, es decir, congelemos un segundo estos problemas acá. Si vamos a Europa, el problema que tiene Europa es, por un lado, pelear con sarracenos locales, la reconquista española, la más obvia. Roberto Guiscardo, a partir de Sicilia y sus peleas en el Mediterráneo,
que Guiscardo pelea no solo contra los sarracenos, sino que pelea también contra los bizantinos. Problemas dentro de la Europa, donde se están peleando no solo príncipes principales, que a lo mejor son los más mansos, sino señores feudales de segunda categoría que rompen las políticas de los príncipes. Porque ahí hay un tema que que es clave. Se piensa que los reyes en Europa en esa época tenían el poder, y el poder en realidad lo tenían los señores feudales que hacían lo que se les cantaba y tomaban, acordaban con los reyes cuotas de poder que le daban o no. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Eso provoca una gran inestabilidad y la Iglesia, para el año 1000 ya se había pasado entre 2 y 3 siglos, tratando de establecer lo que se llaman las treguas de Dios. Sí. Es decir, tratar de que no se mataran entre cristianos. Y ya les digo, 3 siglos tratando de explicar lo que es un no combatiente, suspendiendo batallas el día de la semana. Hubo una época en que empezaron suspendiendo las batallas los domingos, porque había misa, y después se extendieron y se podía pelear nada más que el jueves a la tarde. Era una cosa loca, es decir, tampoco el papado podía manejar la situación. Era un fenómeno terrible. Y para este año 1000, los papas, porque ya Clemente VII tenía el problema, no sabían qué hacer, porque además esto había provocado un desgaste en Europa, donde muchos autores dicen que Europa estaba muerta. Sí. Es decir, había peleas fraccionadas, pero no iban a ninguna parte. No podían superar. Sí, obviamente hay que reconocer el esfuerzo en España, pero... Eso te iba a decir, ¿no? Europa... Porque estamos paralelos a un movimiento de reconquista, claro, que va a durar siglos. Claro, España está más organizada en ese contexto. Sí. Tiene un objetivo que la va a ir uniendo. Pero el resto de Europa está como muerta, como aburrida, se podría decir. Te dije que estaban al pedo. Claro, y eso va a tener que ver mucho con la decisión de la cruzada. Porque, ¿qué sucede acá? Cuando Constantinopla pierde todo este poder y las peregrinaciones tienen un peso económico fundamental en esto, si no perdamos de vista eso, la peregrinación era para el que iba, sí, un acto de fe, pero costaba una fortuna, había que pagarlo. También es cierto, digamos, no quiero ir contra Marcelo, pero es cierto que la religión en esa época, y es más, y en pos de lo que vos mismo estabas diciendo, tenía un peso fenomenal. Era prácticamente, sí, no hay Estado ni hay rey que valga, es un verdadero despelote. Y la religiosidad era casi la institucionalidad. Realmente los tipos creían en todo eso. Y les iba la vida. Para proyectarlo, en este momento estamos para el hombre común, ¿no? Sí. No importa lo que hagas en esta vida y cuánto sufras, porque tu vida real viene después de la muerte. Tal cual. Esa es la proyección. Y eso se va a romper, ya se está rompiendo, pero se va a romper definitivamente después de la peste negra. Cuando la gente se va a dar cuenta que te podés morir por cualquier cosa y no viviste nada. Sí, pero también tiene su explicación, me parece, ¿no es cierto?, en la eclosión de siglos atrás, pocos siglos atrás, de Roma, la unidad que había tenido el imperio, y lo único que vos tenías para tratar de unir toda la dispersión y el caos que era Europa, era el papado, ¿no? Era el papado, no, por supuesto, sí, pero digámoslo, cada pieza ha tenido su ciclo. Claro. Ese es el asunto. Digo, sí, pero más allá del papado y del poder político económico del papado, en la gente común, y la religiosidad era todo. Era fundamental. Pensemos que ni siquiera la podían interpretar. Bueno, claro, era un tema de catamiento. Bocadillo. Sí, Marcelo. No, totalmente de acuerdo. Ustedes piensen en lo siguiente, ¿cómo vivía la gente vulgar? Porque hay que ponerse en el contexto. Ahí existían los nobles, los señores y el alto clero, y el resto después una masa informe que vivía en el primer piso con los animales abajo, casi como bestias. Y al mismo tiempo
estaban construyendo la Catedral de Chartres. Entonces, Sí. vos imaginate lo que era para un común, para una persona normal de la calle, del barro, entrar a esos palacios de Dios gigantescos, que los castillos de los nobles parecían chozas. Entonces, la Claro. religión era importantísima. El 90% de los nobles eran también analfabetos. Estos grandes señores que Sí. nosotros ahora vemos con nombres, Godofredo de Bouillon y todos estos tipos, desde los 10 años, lo único que sabían era andar a caballo y pegar con espada. Los segundones de esas familias que entraban al clero eran los obispos que después mandaban, eran los que hacían la política. Claro. Y el tema religioso era un tema vital para todos, inclusive en el siglo XI, poco antes de las cruzadas, se había producido el cisma entre la Iglesia de Oriente y Occidente. Claro. Claro. Por el famoso tema, no sé, no soy teólogo, el filioqui, cómo interpretás la Trinidad, ¿no es cierto? Sí. O sea, el rito latino ya tenía entre ojos a los Ortodoxos. bizantinos, que además estaban perdiendo poder rápidamente. Como decía recién Guillermo, ahí está Roberto Guiscardo, que un poco trabajaba para el Papa, liquidando todas las posesiones bizantinas en el sur de Italia, y después que trató de invadir el Imperio Bizantino. Pero bueno, no me quiero... Volvamos a las cruzadas. Dale, Pero claro, el Jorge. tema religioso, sobre Sí. todo para los nobles y para el pueblo, era muy importante, ¿no? Sí, sobre eso que hablamos de la gente, piensen en esto. Un hombre como ha descrito recién Marcelo, un hombre común, que va y entra a Notre Dame y ve a través del rosetón la entrada de la luz del sol. Para ese hombre común, eso es Dios. Dios, Y estaba claro. construida la catedral para eso, Sí. para que entrar a la catedral se viera como la iluminación divina. Eso no era accidental. Entonces con eso más o menos manejaban. Ahora, no podías manejar con eso a los tipos que tenían huestes montadas y armadas, porque no daba. Porque ya ahí, más que la religión, pesaban los recursos, el dinero, el poder y demás. Y ese es el gran problema que ve, sobre todo primero Clemente VII, que además, tengamos en cuenta una cosa, no solo se produce el cisma con la Iglesia ortodoxa, sino que la Iglesia de Occidente, digamos, ya había esfuerzos para reformar la estructura religiosa, porque ya había gente que no la estaba escuchando. Obviamente no era la gente más pobre, pero ya había quiebres en eso. Che, Jorge era Urbano, me parece, que ahí tenemos un lapso, Urbano II. No, claro, no, pero el primero que empieza con este despelote es Clemente. Que no le da Digo, ningún tipo de Clemente, pelota, perdón, que no le da Claro, pelota. Clemente, además está ocupado con algo que vamos a ver ahora, pero no le da el tiempo, tiene muchos problemas, lo menciona, y es después, hay dos papas más que duran 3 meses que se mueren, y es después Urbano el que levanta la cruzada. Pero el primero que la menciona es Clemente, pero que tiene otro problema que lo vamos a mencionar y que también lo alcanza Urbano. Es decir, hay una gran inestabilidad política para que el papado, que como vos decías, Guillermo, pueda seguir dominando sobre los imperios y pueda seguir controlando políticamente Europa. Se está quebrando eso también. Y ahora, sobre lo religioso, aparece este pedido de ayuda de Alejo I, de Constantinopla, a Occidente. Craso error del pibe, ¿no? Sí, y bueno, y ese pedido de ayuda, la verdad que leer la carta de Alejo, que creo que se le escribe al conde de Flandes, y que después, bueno, circula en Europa, la verdad que la carta es espectacular. ¿Por qué? Porque la primera parte de la carta invoca la necesidad de recuperar los lugares santos. Que dicho sea de paso, uno de los lugares santos era la iglesia del Santo Sepulcro,
que la primera vez que se dice que la encontraron estaba debajo del templo de Afrodita. Y para esta época ya era la tercera iglesia del Santo Sepulcro construida en 3 lugares distintos. Así que la creencia religiosa para el hombre pobre no era igual que para el que conoció un poco. Pero la primera parte de Alejo hace hincapié en eso. Por supuesto, después vendrá lo de la Veracruz y demás, el encuentro de Helena, la madre de Constantino. Pero una vez que explica eso, que es la primera y más importante parte de la carta, después dice que los príncipes de Occidente, cristianos, teniendo en cuenta esto, también deben tener en cuenta lo que sufren los cristianos bajo la ocupación infiel. Entonces, el primer requerimiento religioso. El segundo, bueno, ocupémonos de la gente. Y también explica bastante esto. Pero inmediatamente después, en la misma carta, lo que dice es, tengan en cuenta además los príncipes de Occidente, los tesoros que hay en esta región. Tesoros que también Alejo divide. Tesoros que son cristianos y hay que rescatarlos, y tesoros que son musulmanes y que son para saquear. Y finalmente, y eso para mí es lo más simpático que tiene la carta, dice que además de esos tesoros, lo que los príncipes de Occidente no pueden perder de vista es la belleza de las mujeres de Oriente. Así que es una invitación al saqueo completo. Total, Sí. total. Fiesta. Claro. ¿Qué sucede? Hay un concilio en Piacenza, donde ahí sí ya está Urbano II. Y ahí se reciben algunos representantes del emperador que cuentan, no están en detalle tal vez, pero sí el sufrimiento de los cristianos y la violación de los lugares sagrados y demás. Entonces en el concilio de Piacenza se empieza a levantar la temperatura sobre este asunto. Y Urbano II ve esto como una doble oportunidad. Sí, hay que rescatar los lugares santos, pero además me va a permitir que los príncipes cristianos, en vez de pelearse entre ellos, vayan a matar infieles. Vamos a ver si conseguimos una unidad. Esto lleva inmediatamente al concilio de Clermont. Y en el concilio de Clermont... ¿Querés que pase? Sí, podemos ver la imagen del concilio. En el concilio de Clermont, Urbano ya francamente llama a la cruzada. Ayudado por Adhemar, que va a ser después el capellán de la cruzada, el legado papal, explica la parte trágica y emotiva de esta situación e invoca a viva voz en el concilio, y después el pueblo se entera, la llamada a la cruzada, directamente. Y el concilio, este es un concilio bastante discutido lo que sucedió, y más que lo que sucedió, por qué sucedió. Cuando están llamando a esto, algunos... Espera que tenemos música. Yo no soy X. Sí, pon un poco de música. Lo que sucede en este concilio es que todos, nobles y algunos plebeyos o gente del pueblo que podía acercarse, empiezan a emocionarse respecto de la cruzada, y no está muy claro si es Adhemar o es otro clérigo. Rompe una tira de su hábito y en el momento construye una cruz y se la coloca en el pecho. Ah, mirá. Este es el origen del símbolo de la cruzada. Nadie sabe, lo que se discute es si esto estaba preparado por Urbano o si fue espontáneo. La verdad que no lo sabemos. Esta cruz, que al principio era de cualquier color, porque era o el color del hábito, que sería marrón probablemente, o podría haber sido blanca, esta cruz se transforma en el símbolo, y cuando cada nación lo tome, va a cambiar de color. Para los ingleses la cruz va a ser blanca, para los franceses va a ser roja, para los de Flandes va a ser verde. Y después de la primera cruzada van a empezar variedades de todos los colores y de todos los formatos, que se van a mezclar incluso con blasones
heráldicos. Entonces, Urbano llama a esta cruzada, en su mente ya tiene un comandante militar que va a participar, pero no va a cuajar como comandante militar principal, y lo que va a hacer es empujar a que vayan todos para allá a pelearse. La idea es buena, políticamente vista, pero no tiene todo el efecto que a lo mejor Urbano hubiera esperado. Tiene un efecto muy importante, cierto, pero le faltan algunas cosas. El primero que responde a la cruzada, vamos a la página siguiente, es este hombre Pedro el Ermita. Es un monje sin orden, digamos, que tenía mucho predicamento entre los pobres, y que forma una cruzada que se llama precisamente la Cruzada de los Pobres. Una cruzada a la que se le suman algunos caballeros, pobres también, para ver si consiguen algo, realmente. Esta cruzada va a atravesar Europa por delante de lo que sería, digamos, la cruzada oficial. Y, ¿No es también esta la cruzada de los niños? no, la de los niños viene después. Ah, La cruzada de los niños creo que la hacen en la segunda. En la segunda, ok, sí. Me parece. Igual en esta había mujeres, niños, Sí, iban caminando. Una cosa, ¿puedo decir que No, esto, una cosa esto tremenda, digamos, lo pensó Urbano o Pedro el Ermitaño se mandó? Aparte, no sabía la cantidad de gente, pero viste que hay como que difiere. Sí, no, Pedro se manda directamente. Los números difieren, pero se calcula que por lo menos había entre 10 y 20.000. Una cosa de loco. Claro, pero piénsenlo de esta manera. Claro, pero piénsenlo de esta manera. Un pueblo que, como hablábamos, estaba sometido a la religión sin poder interpretar nada. Un pueblo que está en una Europa triste, decadente, sin potencia económica, sin dar grandes soluciones ni nada. Donde hay hambre, porque acá también hay hambrunas. Donde no hay ley. Cosecha, donde no hay ley también. Para muchos pobres, esto era una solución. Sí. Una solución desde el punto de vista de cambio mi vida, hago algo, pero también una solución profundamente religiosa, porque si llegaban a Jerusalén, iban a ser perdonados sus pecados, y para esta gente, la idea era que, bueno, iban a entrar al paraíso en cuanto murieran. O sea, hay toda una construcción compleja, social. Sí, pero ahí el amigo Urbano no se pegó un pifie en el siguiente sentido. Militarmente, Europa era un caos, cada uno tiraba para su cuenta, ¿no es cierto? No estaba la unidad militar que le podía dar Roma de sus tiempos, ¿no es cierto? De sus tiempos de fuerza, ¿no? La de su decadencia, ¿no? ¿Cómo pretendía que pudiera tener alguna coherencia eso, no? No sé. Yo lo veo de esta manera, y ahora lo vamos a mencionar con un aditivo esto. El mayor problema que tiene Urbano es que no puede lograr unidad del emperador al último señor feudal. Sí. Y eso destruye cualquier plan de organización de Europa o de cualquier reino independiente. Sí, político de entrada. Claro, entonces la primera idea es, bueno, tratar de, si consigo que estos que se pelean acá se vayan a pelear a otro lado. Sí. Y con lo que me quedo, veo qué hago. Porque también no van a salir todos corriendo. Claro, pero lo que pasa es que después lo que termina es que se ordenan más o menos las cosas entre los tipos para ver cómo conducen la cuestión, por una necesidad práctica, pero no por algo que los cuadrara y que les dijera, bueno, esto hay que hacerlo así, reconocemos a fulano, nada. Sí, claro, pero ya no estaban peleando en Europa. Sí, es cierto. Esa era la visión de Urbano, yo creo que iba por ahí. Después, por supuesto, tenía otros intereses. Pero el primer problema político era ese. Si los empujo, a lo mejor tengo suerte. Esa sería la idea. Porque además, si vamos a la siguiente página, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. Estas son las figuras principales. En Oriente, los selyúkidas y los fatimitas, que son los dos grupos no unidos, pero mayoritarios en pelea. Alejo en el centro, y los personajes centrales.
Urbano, que está tratando de llevar estos conflictos, y que, repito, el aburrimiento de Europa hace que todos quieran hacer algo, y llevarlos a Oriente para ver si consigue, es decir, si consigue resolver el problema político por un lado, y por otro lado, ver si también resuelve el problema oriental, y si eso trae recursos y demás. El otro muy importante, Roger I, el hijo de Roberto Guiscardo, asegurado en Sicilia, un hombre de mucho poder y que va a seguir en la misma línea de Guiscardo, peleando contra bizantinos y musulmanes, pero también con un reino muy tolerante. Hay mucho musulmán común y mucho musulmán científico que va a vivir bajo el poder de Roger. Roger va a construir el primer atlas local, que era una gran rueda de plata, donde estaban los mapas y los detalles de las ciudades y demás. Una cosa impresionante, que después por supuesto, un bruto lo fundió y la plata va para otro lado. Pero un hombre muy poderoso era. ¿Y qué pasaba con los otros tres, que son los que tradicionalmente miramos nosotros? Los alemanes, los franceses y los ingleses. Bueno, acá empieza a haber algunos problemas. Guillermo II, No soy yo. Rufus, el hijo, no soy yo ni el Kaiser tampoco, guarda, no, porque a veces tenemos algunos seguidores que... Vos sos el uno para nosotros. Vos el uno, exactamente. Este era hijo de Guillermo el Conquistador, pero era el tercer hijo. El primer hijo, que era medio nabo, y que lo vamos a ver en la cruzada, lo sacan de la sucesión. ¿Cuál es el problema que tiene Guillermo? Que se llamaba Rufus, porque era colorado, Rufus era rojo. Era que llegado al reino de esa manera, no podía dejar el reino e irse a la cruzada alegremente. Porque si no iba a generarse una guerra civil a causa de su hermano. Así que el rey de Inglaterra no va a ir. Primer tema. Felipe de Francia, que también estaba semi-excomulgado porque se había casado con una mujer que no estaba permitido, era prima, tía, no sé cómo era la historia. Así que Felipe tampoco va a ir, lo va a mandar al hermano. Vamos a ver quién es y demás. Pero el problema mayor es el emperador del Sacro Imperio, Enrique IV. El Sacro Imperio fue un garrón para Europa. ¿Qué querés que te diga? Fue siempre Espera, no nos distraigamos. ¿Cuál es el problema que tienen con Enrique? Enrique está en un problema grave con el papado que se inició con Clemente VII, que es lo que se conoce con el nombre de la querella de las investiduras, que era la discusión de quién investiga a los obispos, si el papa o lo hacía el emperador. Esto no es un problema religioso, esto es un problema de plata, porque la investidura implicaba propiedades. Y si lo investiga el papa, el dinero de esas propiedades iba a Roma, y si lo investiga el emperador, iba al imperio. Esto es un despelote, Clemente lo va a excomulgar, después Enrique va a pedir perdón, pero va a seguir peleando contra el papado. Para que tengan una idea, esto termina recién en el 1122, en un concilio. Así que esto es un problema larguísimo. Y esta es la otra pata que yo creo que Urbano vio, que es, si muchos se van a Oriente a pelear, yo me peleo con Enrique con las tropas que quedaron. Sí. Entre las tropas que protegen a Urbano está la tropa de Matilde de Canosa, que es la gran defensora del papado en esta época. Fíjense, se van muchos, que hay una condesa que es la que se hace cargo de la guerra, una mujer, cosa rara en la época. O no tan rara, pero... Aprovecho para recomendar la saga de Jorge Vigo en Faro, que se llama Mujeres en Guerra, que está buenísima. Vamos como por el 7º capítulo. Estamos ahí. Así que esto también yo creo que Urbano lo vio, porque era un problema que ya venían arrastrando. Así que los grandes no están en condiciones de irse. Roger, yo creo que más que condiciones no tenía interés. Me da esa impresión, que estaba más interesado en sostener Sicilia, el sur de Italia, y seguir peleando más con los bizantinos que con los musulmanes. Pero los otros tres tenían problemas personales y locales que hacían que no pudieran ir a ninguna parte. ¿Y quiénes son los que fueron? Porque ahí está en la página siguiente el fenómeno. Segundones, es una cruzada de segundones. Claro. Vamos, yo voy a empezar desde la derecha.
Enrique IV, dijimos, el emperador no va a ir, pero va a ir Roberto de Flandes. Roberto de Flandes es un príncipe que, digamos, físicamente su territorio debía haber pertenecido a Francia, pero Enrique lo desea, así que está en una situación inestable, pero en principio Flandes debía haber dado respuesta al imperio. Roberto va a ir a la cruzada, por supuesto, va a tener una actuación respetable, no muy destacada, pero sí respetable, pero va a terminar volviendo, recuperando la parte de Flandes que Enrique le había sacado y rindiéndole vasallaje al emperador. Esa es la única participación, digamos, alemana, por decirlo muy crudamente o muy simplemente, en la cruzada. ¿Qué pasa en los ingleses? Roberto de Normandía es el hermano del rey, pero es el primogénito de Guillermo el Conquistador. A él le debe haber correspondido la corona, pero el padre que lo conocía le dijo, a este no se lo podemos dar. Era un buen guerrero, pero no era un hombre de cabeza como para permitirle gobernar ni cosa parecida. Como guerrero tiene una participación muy importante, pero después de la toma de Jerusalén va a volver a tratar de recuperar la corona de Inglaterra y va a terminar preso y morir en una prisión inglesa. El otro inglés es Esteban de Blois. Esteban de Blois es importante, ¿por qué? Porque estaba casado con Adela, que era hija de Guillermo el Conquistador, y él va a ser el padre de un rey de Inglaterra que es Stephen. Es decir, él va a transformar, o su sangre va a transformar la línea de sangre normanda en la línea de sangre de Blois en Inglaterra. Es decir, él va a cambiar la línea de sangre de la corona. De hecho, no va a llegar a Jerusalén, sino que durante las batallas en Antioquía va a volver para precisamente buscar esta estabilidad con su mujer y la corona. De parte de Roger, del siciliano, tenemos Sí, uno de los... es uno de los tipos, son normandos todos, pero... O de hecho, más allá de estos alemanes e ingleses, las dos líneas más importantes en pelea dentro de la cruzada son los normandos y los provenzales, las dos líneas francesas. Lo que pasa es que siciliano sonaba, viste, a mafiosi, una Sí, cosa así. bueno, son Sí. casi. Son casi. Y estos eran ingleses que no hablaban inglés, ¿eh? No, Sí, por supuesto que no. Era tremendo, estos pibes, era un desastre. Bohemundo de Taranto, que en realidad se llamaba Marcos, pero le pusieron Bohemundo porque hay una leyenda de un gigante poderoso y este medía como 2 metros de altura. Un gran guerrero, va a tener un papel muy importante en la toma de Antioquía, y muy particular, y va a seguir guerreando, pero después se va a tentar y va a entrar en guerra con Alejo I. A la larga, por supuesto, le va a salir mal y va a terminar rindiéndole vasallaje al emperador de Constantinopla, y eso va a finalizar su vida política y militar. Ya va a perder el respeto de todo el mundo, va a morir en Bari y lo van a enterrar en Canosa. Y el otro pariente de los normandos de Sicilia, que era nieto de Roberto Guiscardo, es Tancredo de Galilea. Un gran guerrero que va a tener una participación particular y triste, digamos, en la toma de Jerusalén. Y es conocido como el príncipe de Galilea porque ocupó cargos reemplazando a otros por todos lados. Era uno de los más jóvenes de la cruzada. Sí, hablando de esto, ¿no es cierto? Todos estos pibes me hacen acordar a muchos de los conquistadores que cuando llegaron a las Américas, ¿no es cierto? También estos tipos cuando llegaron al mundo, digamos, de Levante, buscaron la oportunidad para hacer sus propios cotos, ¿viste? Crear su propio feudo, su propia conquista y ver después con quién negociaban, digamos, su vasallaje, ¿no? No, claro, porque lo que hay que ver es que entre todos estos están
los dos extremos. El que vos mencionabas recién, el que va solamente para salvar su posición y ver si hace unos mangos, y el que es religioso. No, pero me refiero Y también la a mayoría hacerse están de en un el medio. terrenito, de No, hacerse claro, de un por terreno supuesto. ahí y Por supuesto. crear su dinastía. Esperá, Sí, porque claro. terminemos con con la descripción de los caballeros. Hay una cosa interesante, a diferencia, porque está bueno que lo hayas nombrado, Guille, a diferencia de lo que fue la conquista de América. Está bien que estamos hablando de siglos después, ¿no? Sí. Pero que para mí es la base de los fracasos. No quiero spoilear, pero fracasos. A esta cruzada le va más o menos bien. Sí, el resto Todo es horrible. Pero por eso, terminemos con esto, así no nos dispersamos y después vemos qué pasó, cuál fue la diferencia con otros procesos de conquista que fueron exitosos, no como este. Sí. Bueno, sigamos con los personajes entonces. Sí. De la línea de los provenzales, digamos, los franceses, lo tenemos a Hugo de Vermandois, que es el hermano de Felipe I. Un buen guerrero, pero poco comprometido prácticamente con nada. Durante el sitio de Antioquía lo mandan a buscar refuerzos, el tipo se aburre, se va a Francia, se va, Bueno, escapa. escúchame. Y después, bajo pena de excomunión, va a tener que participar de la Segunda Cruzada. Así que, pero es un tipo, la verdad que no... Tengamos en cuenta una cosa, estos sabían pelear en el campo de batalla. Pocos superaban eso. Este no superaba, quedaba ahí. Y después tenemos a la gran familia. Balduino de Boulogne, Godofredo de Bouillon, Eustaquio de Bolonia, Balduino de Bourg. Los tres primeros son hermanos. Balduino de Bourg es un primo de ellos. Y estos son los que van a quedarse con todo, realmente. Balduino de Bourg es el más joven de todos, pero va a terminar también reinando en Jerusalén. De Balduino de Boulogne vamos a contar después una historia a medida que avancemos. Eustaquio, en realidad, si bien va a participar hasta el final, si el final es la toma de Jerusalén, después va a volver a Inglaterra. ¿Por qué? Porque él había participado con Guillermo el Conquistador en la batalla de Hastings y estaba casado con la heredera de la corona de Escocia. Así que tiene que dejar Tierra Santa para resolver sus problemas personales. ¿Y qué pasa? Godofredo de Bouillon va a terminar siendo el primer rey de Jerusalén, que no va a tomar ese título. Claro, te iba a decir, no. Exagerado, el nombre es algo así como Defensor del Santo Sepulcro. Sí. Es el primero en entrar en Jerusalén, pero también tiene una particularidad frente a los otros. Los otros hay muy, muy ricos, más o menos ricos y algunos pobretones. Pero Godofredo de Bouillon vende todo cuando va a la cruzada. Tiene una actitud muy de cruzado, muy de fe, de abandonar todo. Y de hecho no va a volver, va a morir claro. En el sitio de Acre. Pero tal vez es una de las figuras más respetadas y más legendarias que tiene la Primera Cruzada, porque tuvo una conducta, tal vez la conducta más esperada del cruzado. Y ahí se marca ya la tendencia de Francia, ¿no? En las cruzadas, ¿no? Claro, marca. Esto es lo que más carne al asador ponía. Sí. Exactamente. Y más provecho bueno, también, ¿eh? También. Por eso se llamó el reino de los francos en Jerusalén. Tal cual. Claro, esa es la idea. De Balduino, vamos a ver la parte política un segundo. Pero de Balduino lo interesante es que se va a casar como tercera esposa con la tercera esposa de Roger de Sicilia después de que Roger muera. Es decir, también fíjense cómo se van tejiendo los lazos en los matrimonios para generar poder. Jodida la Navidad en esa familia. Sí. Háblame de familia ensamblada ahora. Claro. El otro que es muy llamativo es Raimundo de Tolosa. Raimundo de Tolosa fue pobrísimo. Que no tiene relación con la casa noble de Tolosa.
Bueno, Hay acá una el casa problema es que- noble de Tolosa acá, guarda. Claro, viene de La Lo llama- Plata. Acá, ojo, para los que quieran averiguar y después leer sobre esto, ojo que los nombres acá cambian de golpe, ¿eh? Raimundo aparece como Raimundo IV de Tolosa, Raimundo de Toulouse, Raimundo de San Gil, es decir, los nombres cambian para todos, así que son bastante inestables. Raimundo había participado de la reconquista española, una parte, obviamente, ¿no? Se había casado con con una hija de Roger de Sicilia, Matilde, pero se había casado 3 veces. La de Matilde es la más normal, pero la primera y la tercera eran parientes, no se podía casar. Así que siempre estaba al borde de la excomunión. Y ese es el motivo que cuando le ofrezcan la corona de Jerusalén, Raimundo la rechace. ¿Por qué? Porque va a decir, yo agarro la corona y me viene la excomunión a los 2 minutos, me quedo afuera. Y se va a quedar con Trípoli. Va a ser el conde de Trípoli. Pero Es una lindo, figura Trípoli, che, frente al también, Mediterráneo. y conseguíamos todo. Es una figura poderosa pero discutida. No siempre es tan clara la actitud que tiene frente a la política y es el gran contrincante de Godofredo de Bouillon. Son los dos grandes jefes. ¿Por qué? Porque el Papa quería que Raimundo fuera el jefe militar. Pero las jefaturas militares acá se conseguían por consenso. Así que hay como dos bandos políticos militares, los que apoyan a Raimundo y los que apoyan a Godofredo. Lo que da un despelote bastante interesante. Bueno, y el rey de Francia le tenía hambre al condado de Tolosa. Claro, así que lo que pasa es que como Raimundo prácticamente no tenía con qué defenderlo, se cuenta que Raimundo antes de ir a la cruzada había días que se quedaba en la cama porque no tenía ropa para vestirse. Se había gastado todo este muchacho. Después, del lado de Constantinopla, más allá de lejos, hay un general que se llama Taitiquios. Es el primer No general. conseguiste foto de este. No, lo que pasa es que no puse fotos porque las fotos son todos, los cuadros incluso son muy dudosos porque son de casi 200 años después. Y Así no, que preferí las imágenes. Taitiquios es el primer general turco de Constantinopla. Una figura de lo más particular. De lo más particular. Es que si yo fuera el Papa también tendría duda de los chicos de Constantinopla, guarda, ¿no? Porque sí, no, por supuesto. tenían una mezcla ahí también muy grande, ¿no? Entonces, qué sé yo. Sí. Así que... Bueno, lo que pasa que el Imperio Bizantino ya estaba bastante decadente. Sí. Inclusive cuando Roberto el Guiscardo invade Grecia, los turcos selyúcidas le dan 6.000 hombres a los bizantinos para ayudarlo. O sea que hubo turcos peleando con los bizantinos contra los normandos estos, ¿no? Bueno, pero también había caballeros cristianos en España peleando para los musulmanes. O sea, era un poco, ¿no? El tema. ¿Pero ¿no? qué decís, boys? Blasfemo. Si no está el chico, nuestro Cid campeador, que el tipo jugaba toda. Me parece bárbaro, un tipo un ídolo, y me encanta la estatua que está ahí en Caballito, pero el pibe jugaba a varias puntas. Sí, la mayor parte de la vida del Cid la hizo al servicio de los sarracenos. Pero ¿qué pagaban mejor? Y aparte claro, obviamente. Vamos a la página siguiente, así vemos más o menos los jefes musulmanes. El primero, Kili Harlan, es el gran comandante que enfrentan los cruzados, ni bien llegan. ¿Por qué? Porque él es el jefe del... me sale Canato, no es el nombre técnico, pero digamos el Canato de Ram. El Canato de Ram ocupa prácticamente la primera parte. El Sultanato de Ram ocupa la primera parte de la Turquía asiática actual. Es un buen general, pero va a cometer una serie de errores graves en el transcurso de la campaña. Sillón es otro general, comandante, es decir, todos estos son dueños de pequeños sultanatos. Que hacen lo que pueden, que no terminan nunca de coordinarse. Ese es el gran problema. Ridwan de Alepo
es uno de los que menos confianza le tienen. ¿Por qué? Porque Ridwan negocia con los chiitas y con los sunitas en cada operación que hay que hacer. Así que nunca tiene un gran apoyo. Kerbogha sí es otro gran general del tipo de Kilig. Él viene de Mosul y va a tratar de hacer todo lo posible para rechazarlo, pero acá siempre lo que hay que hacer hincapié es que hay una falta de unidad en el Islam que hace que todo se fraccione y nunca terminen de tener una fuerza, una masa de combate importante. Abdul Basin es el gobernante de Egipto, también un hombre particular, era un muy buen administrador, pero nunca lo quisieron mucho, realmente. Y después Iftikhar es el comandante de Jerusalén, porque además en medio de todo esto, los fatimitas le quitan Jerusalén a los selyúkidas. Así que mientras los selyúkidas tratan de contener a los cruzados, los fatimitas le sacan Jerusalén. Así que fíjense la desunión que hay entre todos estos personajes. Es para muchos autores lo que facilita el avance de la cruzada. Si vamos a la página siguiente, vamos a ver los viajes. Estas son las rutas, no interesan tanto, pero lo que hay que ver es esto. La cruzada de los pobres, algunas de las cruzadas principales y otras cruzadas menores organizadas por algunos nobles, más que viajes a Tierra Santa, algunos sí, ¿no? Pero lo que van a provocar es una devastación de Europa. Es lo que te iba a decir. Claro. Porque tenías que darle de comer a estos pibes. ¿Cómo hacías? Claro. Y eso, Saqueo. hay algo Sí, interesante. Pero hablamos todos juntos, dale. La marabunta era. Claro, claro. Iban Yo comiendo quería a su... recordar que parte, digamos, del perdón de todos los pecados si ibas a liberar Tierra Santa y la Santa y yo qué sé, tenía que ver con que, digamos, la guerra que hicieras, no la hicieras con fines de lucro, ¿se entiende? Sí. Ahora, ¿cómo se llama? La cruzada de los pobres. Hicieron, cada que pasaban por un lugar, se la hacían pelota todo. Sí. Salvo que el príncipe tuviera fuerzas suficientes para cerrar la ciudad y protegerla, eran incontenibles. ¿Cómo le dabas de comer en esa época de la Edad Media a 10.000 tipos que te aparecían por tu feudo? Solamente, olvídate del rey. Vos sos el señor feudal de algún lugar. Te vienen 2.000 tipos, no 10.000. 2.000 tipos caminando. ¿Qué población tenían las ciudades esas, por otra parte? No, muy poca. Nada. Muy poca. A comparación. Nada, comparativamente nada. Piensen una cosa. Cuando las fuerzas cruzadas oficiales llegan a Constantinopla, Alejo alimenta a los militares. Claro. No a los seguidores, solamente a los militares. Si no había para tanto. Claro, hay que decirle que eran los seguidores y que es una costumbre europea que se arrastró mucho tiempo, que atrás de las tropas venían mercachifles, tipos prostitutas, a veces familia, todo un circo y séquito de gente que hacía negocio con esa tropa que se desplazaba. Pero aparte, perdón, si ahora es lejos, piensen esto, gente en patas, sí, con hambre, enferma, sin dormir, sin nada, que te iba llegando. Es más, por el tiempo que le llegaban, capaz que también tenías unos cuantos embarazos y muertes. No, por supuesto. No, y además hay una cosa, un condimento que cada tanto aparece inevitablemente. Ya que vamos a matar a los musulmanes, aprovechemos el camino y matemos a los judíos. Claro. Sí, sí, claro. Entonces también hubo una matanza de judíos en Praga, en Worms, en Viena, en muchos lugares. Bari. En Mainz, en Bari. Fue terrible. Sí.
No, y Bueno, aparte el control de la horda, ¿no? Porque si vos ves todo lo que estamos relatando, es todo muy de arriba, ¿viste? De, bueno, vamos viendo, vamos, ¿me comprendés? Es decir, que acá se han de haber desatado otro tipo de liderazgos internos dentro de la misma turba que marchaba. Sí, bueno, no, igual por no supuesto. llegaron muy lejos. Sí, no quiero spoilear, pero. Ah, Bueno, no, pero de los restos de esta gente, sobre todo de la Cruzada de los Pobres, se va a generar un grupo que se llama Tarfur. Y esos tipos eran una banda de delincuentes que van a seguir durante toda la cruzada, por lo menos durante la primera y la segunda, van a seguir robando y matando y que muchas veces van a ser contratados como mercenarios. Claro. Es decir, empiezan a aparecer un montón de variantes acá, desde el punto de vista organizativo y social. Aparece de todo. Así que el paso por Europa es, como dijo Marcelo, es la marabunta. Así que están todos deseosos de que pasen y se vayan. El propio Alejo quiere que se vayan. Quieren que crucen y no traigan más problemas. Y la zona más crítica debe haber sido los puertos, ¿no? Donde estos pibes iban a embarcar, o zonas de ciudades o poblaciones próximas a lugares donde tenían que ir para llegar al levante, ¿no? Eso debe haber sido cuellos de botella para esto. Sí, debe haber sido los lugares donde más se combatió, digamos, entre las distintas columnas e Facciones. intenciones cruzadas, con toda seguridad, para defender los puertos, para regular quién subía al barco y quién no. Debe haber sido una cosa Una pregunta, terrible. porque nos van a matar si no alguno. De España, ¿qué hubo para en esta primera cruzada? De España lo más notable fueron catalanes. Ajá. Fueron catalanes que siguieron a los normandos del sur y que participaron. Y hay un caballero español, que ahora se me escapa el nombre, desgraciadamente, que fue el único que trató de detener las matanzas que cometían los cruzados cada vez que tomaban una ciudad. Así que la actitud española es una de las más encomiables. Ojalá me acordara el nombre, porque el nombre ni siquiera es español, pero fue un caballero español el que trató de contener todo eso. Qué bien. Mirá vos. Así que, si vamos al mapa siguiente, llegan los cruzados, Alejo los alimenta, hay un intercambio de regalos y montones de cosas, pero Alejo le pide a los jefes cruzados que le presten juramento de vasallaje. ¿Qué significaba este vasallaje? Significaba que si los cruzados liberaban cualquier posesión que hubiese sido en algún momento posesión de Constantinopla, debían entregársela al emperador. Tenía lógica. Tenía lógica que se acabó la religión acá. No Sí, hablemos sí. más nada. Pero bueno, Claro, pero era su territorio, todo el territorio donde van a estar operando ellos, había sido de Sí. Bizancio en su mayor parte. Entonces, pibe. Claro, pero había un problema. Y es, digamos que lo inmediato, Nicea, por ejemplo, que se había perdido hace unos 50 años, bárbaro. Pero yo llego a Jerusalén, que Bizancio la había perdido hacía 400 años. Claro, ni sabían ¿Se contar. la devuelvo o no se? Claro, ¿se la devuelvo o no se la devuelvo? ¿Qué hago con eso? No. Esto generó una discusión entre los caballeros. Terminaron jurando algunos a regañadientes. Godofredo de Bouillon dicen que cruzó los dedos. Sí, Cruzó los deditos en la espalda. Sí. Y Raimundo de Tolosa hizo una enmienda más o menos para quedar, y se fueron. Pero de todas maneras este juramento no se va a cumplir. Es decir, a medida que los cruzados vean lo que cuesta llegar y hacer las cosas, empiezan a resolver las cosas solos. Van a cruzar, previo al cruce de los cruzados, una de las cosas que hace Alejo es embarca la cruzada de Pedro el Ermitaño y la tira del otro lado del Bósforo, andá y arreglate, y empiezan a avanzar, se acercan a Nicea. Pedro el Ermitaño no está en ese momento, todavía está en Constantinopla, y cuando se acercan a Nicea, Quirino Arslan los pasa de huello, directamente. Sí, los hace perder. Sí, lo ve venir. Yo pensé que habían llegado a Nicea. No, poco antes de llegar a Nicea los liquidan.
Así que la cruzada de los pobres virtualmente termina ahí. Lo que Yo Ahora, me queda de la imagino los turcos cruzada, cuando los ven llegar, que aparte les habían prestado los barcos, tómensela, cuando los ven llegar, no deben haber sabido si los mataron, no sé, o rellenaban no, chorizo, nada. porque era increíble. O sea, Increíble. no, de acá piensen esto, los que sobrevivieron y lograron volver a las costas, hacia Constantinopla, después terminaron siendo esa columna de seguidores de la cruzada oficial. claro. Muchos murieron y otros habrán terminado siendo esclavos. Es el procedimiento normal acá. Finalmente los cruzados van a entrar en Asia, hacia fines, hacia Perdón, el diciembre cruce del del... Bósforo no tiene problemas. El Bósforo no es muy ancho, No, no hay una maniobra militar importante ahí. no, incluso cruzan en barcos tipo griegos, que son unas barcazas abiertas, es decir, no son grandes barcos lo que emplean, porque hay una cosa que es importante. Los cruzados no llevan equipo de sitio, Claro. son caballería, infantería y punto. No tenemos Ojo, nada, el equipo, arqueros. y qué habrán pensado? ¿Que no lo iban a necesitar o que lo iban a construir en el terreno? Sí, incluso yo creo que el apresuramiento no dio. Es decir, llevamos lo que encontramos, sacamos Aparte, no rápido. tenían tren logístico, iban a tener No, claro, un de tren de ingeniero. asedio, estos pibes, no, no. No, y además hay una cosa, acá todavía no se ve, pero hay también algunos autores que sospechan que esto se va a ir transformando en una carrera de a ver quién toma primero tal ciudad para quedársela. Pero es lo que yo te decía, el espejo con la conquista de América. ¿Sí? Así que, bueno, cruzan. Kirill Arlan no está ya en la región, está ocupándose de otro problema con otra secta que son los Danishmends, que son una variante de los turcos. Y además, después de derrotar la cruzada de los pobres, piensa que todas van a ser iguales. Así Sí, que, para que, un segundo. casi sin oposición, los cruzados llegan a Nicea, la primera gran ciudad. Nicea tiene un lago en uno de sus laterales, es una fortaleza la ciudad obviamente, y por tierra llevan unas barcazas bizantinas que va a comandar un almirante para hostigar también el lado que da al lago. Así que la presión sobre Nicea es muy fuerte. Cuando Kirill se da cuenta de esto, intenta atacar a la fuerza de sitio, pero es rechazado. ¿Y es rechazado por qué? Y acá es un problema de técnica militar y estilos. Nosotros tenemos del lado occidental una fuerza principalmente basada en caballería pesada. Caballería que ataca, empuja y atropella. Ese es el método. ¿Hay infantería que lo apoya? Sí. ¿Hay arqueros que lo apoyan? Sí. Pero el método central es yo formo a todos los caballeros blindados y me llevo por delante al enemigo. Pero los selyúkidas no pelean así. Tienen caballería ligera, no están tan protegidos ni tan blindados. Y están más acostumbrados a dar vueltas alrededor del campo de batalla y atacar con arco y flecha. Cuando Kirill llega y se planta en el campo de batalla para tratar de diseñar qué hacer, se encuentra con un muro de acero que se lo lleva por delante. Esto hace que Ana Comnena es la hija del emperador y es la gran relatora de la campaña, dice: este ataque provocó un agujero en la muralla de Babilonia, claro, simbolizando la fuerza del golpe que significó. Bueno, rechazada la fuerza de relevo de Kirill, Nicea se rinde, no puede hacer ninguna otra cosa. Fíjense que pese a no tener equipos de asalto, de sitio, el peso de los cruzados rodeando hace que Nicea se rinda. Y Nicea se le entregan al emperador. Por lo que decíamos, tenían un juramento de vasallaje inicial, le habían perdido hace 50 años, no hacía tanto tiempo. Así que se la devuelven. Pero esto trae el primer problema. No todos conocían claramente el tema del vasallaje y se enteran acá. Así que acá empieza la primer
o los primeros actos de deserción de la cruzada. ¿Por qué? Porque muchos se preguntan, ¿vinimos a Jerusalén y a liquidar a los infieles o a prestarle servicios al emperador ortodoxo de Constantinopla? Entonces, eso hace que algunos empiecen a abandonar. Ninguno de los principales se va a ir. Pero algunos caballeros de segundo orden van a decir, hasta acá llegué. Yo no vine para hacer esto y se van a volver. La fuerza va a continuar avanzando y va a llegar a una garganta que se llama Dorilea. Ojo con las gargantas, por favor. Sí, porque que están de moda. Hay un problema con eso. Sí, esta no era muy profunda, les diré. Ah, pues lo ves. Bueno, yo no quería dar ninguna adjetivación, pero en fin. Pero bueno, la fuerza cristiana está dividida en dos grupos, uno de 20.000 que va en cabeza y uno de 30.000 que sería el cuerpo principal. Bueno, el Kirill aprovecha esta garganta de Dorilea para hacer una emboscada. Pero ¿qué sucede? La fuerza que va en cabeza, cuando sale de la garganta y se encuentra con la fuerza de Kirill, forma una especie de campo atrincherado, donde entre una combinación de caballería y arqueros empiezan a defenderse. Kirill los va a atacar con sus arqueros montados, va a ser un hostigamiento por el fuego permanentemente. Cuando se acerque la segunda columna más grande, las dos primeras partes de esta columna se van a unir al campo atrincherado. Pero la tercera, que la manda Raimundo de Tolosa, va a aprovechar una colina, la va a atravesar y va a caer en el flanco de la fuerza de Kirill y las va a liquidar, se las va a llevar por delante. Así que este sí es la primera gran victoria directa de los cristianos. Y esto sí recompone, digamos, un poco las dudas de Nicea. Y levanta la moral, obviamente. Hace valentona, claro. Claro. Entonces van a un continuar... temita sobre el terreno también, porque hay una imagen de que todas las cruzadas se desarrollaron en terrenos arenosos, desérticos, ¿no? Y no es así, ¿eh? No. Porque si no, no se hubieran podido sostener la cantidad de tropas que estamos hablando. Y el tiempo. No, en esta parte están bastante bien alimentados. Todavía incluso reciben recursos de Constantinopla, porque acá Taitikios, el general de Alejo, está con ellos. Dale. Así que están recibiendo todavía fuerzas. Complicación se le va a venir después, cuando se empiece a acercar a Antioquía. Claro, cuanto más se vayan a lo que es la Siria actual, ¿no? Ahí la cosa es distinta. Exactamente. Van a recibir algunos ataques, algunos de las tropas de Kirill, de los Danishmend también, pero ninguno va a ser un ataque en fuerza que los vaya a detener, ni cosa que se les parezca. Ahora, ¿qué sucede? Una vez que crucen el Taurus y lleguen casi a entrar en Medio Oriente, va a haber una división en los cruzados. Una división que se produce simplemente porque Balduino y Tancredo, que son los dos más jóvenes, se separan del grupo principal para ir a explorar otros lugares. ¿Y qué es lo que va a pasar con esto? En realidad, estos dos jóvenes que están buscando fama y recursos, toman el camino más cómodo, por decirlo de alguna manera, mejor abastecido y demás, que es el camino del interior. Y la masa de los cruzados va a ir por el camino más cercano a la costa, que es el más seco. Así que la masa de los cruzados, acercándose a Antioquía, van a pasar un hambre feroz. Tan feroz que que hay un relato muy repetido en historias escritas en la época, y referido principalmente a estos tarfures que yo les mencionaba, que decía que se comían a los vencidos. Sí. Y hay una imagen horrible que dice que a los niños los ensartaban y los asaban. Hay algo que yo no entiendo, Jorge, Marcelo, Sí. Karina, es el tema este.
para guiarse por ahí, porque la cartografía era un tema que no existía prácticamente en estos tiempos, lo que había era básicamente, digamos, relatos de rutas para ir, ¿me comprendés? No, no cartografía como tal. Creo que debieran haberse apoyado en guías, en tipos que eran de la Sí. zona, tipo Baqueano. Ahora, nadie les dijo que esa zona por la que querían marchar sobre la zona del mar Mediterráneo tenía todas estas dificultades para sostenerse. No lo pensaron, ¿no? Porque A ver, esto, o sea, comer tenían que comer. sí, a ver, pensemos esto. Y los Baqueano, caballos, perdón, y los caballos. claro, Baqueano seguro había, porque piensen que en todos estos lugares hay musulmanes, judíos y cristianos. Claro. Hay de todo. Y no todos están de acuerdo con los gobiernos a los que están sometidos. Así que siempre ayuda hay. Pero también hay que pensar esto. Un vaqueano local que le dice a Raimundo de Tolosa, mire, no vaya por acá porque no hay alimento, y Raimundo le dice, ¿usted qué sabe? Que es probable, porque es un conde hablando con un plebeyo. El plebeyo lo que habrá dicho, bueno, mire, no hay ningún problema. Claro. Habrán pensado para sí, matate de hambre, ya te lo expliqué. También pudo haber pasado mucho de eso. Y además, porque el camino más duro, este que hablamos, era el más corto para ir a Antioquía. Para estar Así que, en este momento lleva también cuánto tiempo de peregrinación sí, no, pensá que han salido en el 95, estamos en el 97. o sea, también es una cosa, ya Sí, está. es una cosa investigado. brava. Che, Así Jorge, que, perdón, si querés, no ahora o después, pero un poco hablemos de los fierros, ¿no? ¿Con qué andaban? sí, Lo que vemos. ahora los mencionamos, Dale, pero separemos las dos columnas. listo. Una está yendo muerta de hambre a Antioquía. La otra, con Balduino de Bulón y Tancredo, van a entrar en Edesa, que es otra propiedad. Es decir, acá se mezclan algunas cosas. Hacia el sur hay una zona que se llama la Cilicia Armenia, que era una concesión que le había dado el emperador a los armenios que habían sido expulsados por los seljúquidas y que son bastante colaborativos con la cruzada. Y después había otro reino que era el reino de Edesa. Ahí va a llegar Balduino. Lo van a recibir muy bien. El rey, el jefe, se llamaba Zorós. Y lo adopta Balduino como su hijo. Pero hay un problema. En Edesa Zorós no se lo bancaba a nadie. Lo odiaba todo el mundo. Entonces Balduino no tuvo mejor idea que darle un golpe de estado, matarlo y quedarse él como dueño de Edesa. Que es el primer estado, ¿no? Es el primer reino. Es el primer estado latino. Claro. El primer estado latino. Con la ayuda de Tancredo, que de joven todavía no tenía ambiciones por muchas cosas, así que con que le tiraron unos mangos alcanzaba. Así que tenemos esto. ¿Por qué es importante esto de Edesa, más allá de la maniobra no tan buena? Es porque ya hay un pie para tener una base logística. Pero eso es lo importante que representa Edesa acá. Que Balduino la pueda cobrar, maniobrar, hacer lo que quiera, no importa. Pero hay una base importante allí. Después de esto, sí se vuelven a unir las columnas y van a llegar a Antioquía. Vamos a lo que decías vos recién, de las fuerzas. Como decíamos, los caballeros, acá son caballeros blindados, no tienen las placas que uno se imagina siempre, sino que lo que usan son cotas de malla, cascos, sí, de protección de la cabeza. Podría haber alguna placa en los brazos o en las piernas, algunos caballos protegidos como cota de malla o placas, pero el centro es, como decíamos hace un rato, atropellar al enemigo. Esta caballería no tiene capacidad de maniobra. Que sí tenían los otros. Los otros, claro, pero ¿por qué no puede maniobrar? Porque entre el peso del jinete, el peso del caballo y el peso de las armaduras, si vos así ponías al caballo a 10, 15 kilómetros de velocidad y lo haces girar, el caballo se te vuelca. No tiene fuerza para mantener el equilibrio, es mucho peso. Así que esta caballería lo único que puede hacer es atropellar. La otra, como recién señaló bien Guillermo, que eran más livianas, sí, giraban y daban vuelta por todos lados. Pero, Jorge, lo hablamos en algún episodio,
en la Edad Media vemos un retroceso monstruoso de la táctica. Claro, claro. Hay un retroceso en Europa, ¿no? Hay un simplismo. Sí. De hecho, Bueno, los turcos usaban el método de los partos, ¿no? claro, Sí. claro. Hay un Esto- poema, ¿saben? Del tema de los partos, ¿no? Que los romanos tenían una leyenda, creían que tenían, eran con dos rostros, un rostro en la nuca y otro adelante, porque Ah, los sí. partos, claro, porque los partos tenían la habilidad de estar replegándose, girar con el torso muy rápidamente y disparar, ¿no es cierto? Y entonces ellos creían como que tenían dos caras, Dos ¿no? caras. Una cosa de loco. De hecho, incluso lo que va a pasar a lo largo de las cruzadas es que ambos ejércitos van a aprender del otro Y sí. y van a terminar siendo casi iguales, con caballería pesada, caballería ligera, arquero montado, es decir, van a terminar copiándose unos a otros. Digamos, esto para la tercera cruzada ya va a estar casi establecido. Cuando llegan a Antioquía, el problema que tienen es que Antioquía es un monstruo, es una fortaleza gigantesca, tiene 400 torres que lo defienden. Y realmente empiezan a discutir cómo tomarlo. No hay manera, arman algunos aparatos de sitio, hay la llegada a la costa, a un puerto de la costa de un barco que creo que era una flota, que creo que era genovesa, dirigida por un gigante que lo llamaban el Carpintero, que nos ayuda a construir algunos aparatos de sitio para tratar de ir tomando Antioquía. Pero ¿Ayuda? ayuda un poco. Sí, es tan grande. Sí, llegan unos pocos barcos genoveses, que además como el mar todavía en esa zona estaba controlado por los fatimidas, Claro. no podían operar los cristianos en esa zona. Estos genoveses llegan y que traen un poco de suministros, y lo que hacen es desarmar los barcos, y con esa madera, este carpintero famoso arma torres de asedio. No, genial. Claro. Logran eso. Si vamos a la 13, A ver, esperen. porque ahí vamos a encontrarnos de frente a Antioquía. Acá estamos. No se ve muy bien porque realmente no encontré un mapa bueno de esto. Pero si uno sigue las líneas de color rojo, todo eso es el circuito, el perímetro de Antioquía. Es una monstruosidad. Que no solo eso, sino que además de la fortaleza de defensa externa, tenía líneas de defensa interna y una ciudadela adentro. Así que era terrible. ¿Cuál es la solución de todo esto? Hay varios asaltos. Kiril Aslan va a venir a tratar de levantar el sitio de Antioquía. Se están acercando las tropas de Mosul también. Así que el tema está complicado. ¿Y qué es lo que va a pasar? Hay una cosa clave. Cuando uno va a tomar una fortaleza de este tipo, hay dos métodos. El método de procedimiento de sitio, donde si uno tiene suerte puede lograr voltear una muralla, o tomar una muralla y entrar a la ciudad, o un método más práctico, que es comprar a alguien que esté dentro de la ciudad para que abra las puertas. Sí. Bueno, el que hace los contactos es precisamente Bohemundo de Tarento. ¿En qué hablaban? El hijo, Deben haber tenido algún intérprete ahí. No, Porque perdón, tenés tenés razón. que ir. Hay intérpretes. Pero ojo, no se olviden que Bohemundo de Tarento venía, era sobrino de Roger de Sicilia. Así que el contacto con musulmanes, para tener traductores, era para él casi obvio. Claro. Así que consigue el contacto, pero antes de decir que tiene el contacto,
de esto hay varias versiones, parece ser que Bohemundo en una reunión de todos los jefes les dijo, miren, yo tengo la llave para entrar a Antioquía. Todos se entusiasmaron y él dijo, eso sí, yo tengo la llave, si la tomamos me la quedo yo. Claro. Sí. Lo que hizo que Raimundo de Tolosa empezaran los gritos, se empezaran a pelear, pero dada lo impresionante de Antioquía, van a terminar cediendo todos, incluso Raimundo, y concederle a Bohemundo de Tarento de que si entran, le van a entregar la ciudad. Bueno, se hace el procedimiento, hay un grupo de traidores que abre las puertas, los cristianos entran, se produce como siempre una matanza, porque es como un festejo. Perdón, cosa que muchos tratan siempre de obviar, ¿me entendés? Sí, Porque no. te idealizan Pero- las cruzadas, ¿no? No. Te las idealizan como algo puramente religioso y cuando los confrontás con este tipo de cosas te dicen, no, es una mentira para Sí. tratar de... Esta cosa de loco. Sí, ¿bien? sí, no, Pero aparte es era como se ingenuo. hacía, era como se hacía. Claro, siempre se había hecho así, desde las primeras guerras se hacía así. ¿Qué sucede? Una parte es la matanza, pero por supuesto una parte principal es la pelea con la guarnición local, que se encierra en la ciudadela. Claro. Así que la batalla no terminó. Todavía hay que tomar la ciudadela. Y acá ya no hay posibilidades de trampas o engaños. Así que hay que tomarla por asalto. Y empieza como a decaer el esfuerzo cristiano. Todavía tienen hambre, aunque han tomado Antioquía, todavía tienen hambre. Son muchos, arrastran a mucha gente. Entonces empiezan a decaer. Hasta que aparece un monje, creo que se llamaba Baldomero, y que junto con otro cura descubren una reliquia. Reliquia que se la conoce como la lanza. Es decir, la lanza de la crucifixión. La lanza de Longinus, ¿no? Había en esa época, el tema de las reliquias es fenomenal porque un comercio, valor un de tráfico. Y entonces cuando aparece la lanza, bueno, hay como un revivir de la cruzada. Claro, es una señal, ¿qué te parece? Claro, y ya se está acercando, ya está a la vista, más que se está acercando, la fuerza de Mosul, la fuerza de Kurboga. Cuando se los ven venir, al principio no sabían qué hacer, pero con el fervor que despierta la lanza, sacan una fuerza del interior de Antioquía y atropellan a las tropas de Kurboga. La voltean directamente. Cuando las tropas que defendían la ciudadela, infieles, se dan cuenta de que ya no hay rescate de la tropa de relevo, rinden la ciudadela. Con lo cual, el mundo se queda con Antioquía completa. Claro. ¿Qué sucede? Perdón. Sí, si nos pasamos al mapa siguiente. El mapa siguiente, para los que lo ven, es interesante porque vean desde dónde se mueven recursos para tratar de resolver el problema de los cruzados. Pero, no está coordinado, ni todas las columnas que vienen al rescate tienen unidad de comando político, digamos, para aniquilar a los cruzados. Muchos vienen por su propia cuenta. Kurboga viene por su propia cuenta. Y Kirill Arslan en este momento no está en Antioquía porque está tratando de reconstruir Rum. Así que hay intereses muy dispersos. Mirá la pregunta que te voy a hacer, pero de maldita. ¿No se lo esperaban? ¿No esperaban que pasara esto? La verdad que no estoy muy seguro. No estoy muy seguro, pero sí puedo decir algo. Los selyúkidas probablemente lo vieran como una posibilidad lejana. Pero los fatimitas, desde antes de que los cruzados entraran en Asia,
tenían correspondencia con Alejo I, que los tenía al tanto del movimiento de los cristianos. Claro. Los fatimitas sí sabían lo que pasaba. Los selyúkidas, la verdad que no tengo datos. Probablemente sospecharan de que algo iba a ocurrir, pero Porque no esto más que que decís eso. vos, estos movimientos medio voluntariosos, digamos, de salir al rescate, digo, te llama la atención, llevaban ¿cuánto tiempo de procesión? Ya como 3 años que están los tipos. Claro, pero ojo, lo hacen del mismo modo que los cruzados. Si Carboga levanta Antioquía, va a pedir un pedazo de Antioquía. Claro. Y así Porque no se puede. Claro. Ahí quería dar una pequeña nota de color con el tema de Antioquía y del carpintero genovés, que era un marinero, como todos estos medios piratones. El tipo, por su ayuda, pide algo, y para mí, ¿qué hay? ¿No es cierto? Bueno, la cuestión que Tancredo le entrega a estos genoveses como premio una iglesia, que es la iglesia de San Juan, le da un mercado dentro de la ciudad, un pozo de agua y 30 casas alrededor de la iglesia para manejar el mercado y el pozo de agua. O sea, el pozo de agua es venir, metés el balde, pero te tenés que poner para sacar agua. Obviamente. O sea, que el tema no era religioso, sino crematístico. Sí. Vos siempre igual, Marce, vos siempre rompiendo todo romanticismo. Y bueno, tipo... No, bueno, pero es Pero el la tipo realidad. tomó un riesgo enorme, se vino de Génova, ¿no? Atravesó toda la flota de los pibes esto y Desarmó los barcos y hizo escaleritas. Claro. Claro, no lo iba a hacer Avancemos que no Gratarola. terminamos más, todavía no llegamos a Jerusalén. Bien, el paso siguiente es Jerusalén. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Como los fatimitas sabían que venían los cristianos, y lo dijimos hace un rato, le sacan a los selyúkidas a Jerusalén. Por inútiles. Mientras ustedes se matan con los cristianos, yo voy a recuperar la ciudad que era mía. Así que ocupan Jerusalén. Cuando sucede esto, ya no hay resistencia musulmana en el norte. Ya lo miran, como llegaron los cristianos, ya están. Tienen Antioquía, tienen Edesa, ya están. Listo. Negociemos, no peleemos más. Así que los cristianos van a seguir avanzando. Hay alguna resistencia, sí, no nos engañemos, pero no hay una resistencia firme como para contener. Entonces van a llegar a Jerusalén. Hay una cosa que hay que tener en cuenta acá. Más o menos la fuerza cristiana original era de unos 30.000. Se calcula que a Jerusalén llegó menos de la mitad. Y sí. Unos 12.000 acá. Pero hay muchos que se han ido, ¿eh? Hay muchos que se perdieron en batalla, obviamente. Pero y otros que se quedaron los reinos que iban fundando por ahí. Sí, y otros ya eran comerciantes o jefes locales. Claro. Así que, digamos, habrá muchos, seguramente, que todavía están acá, llegando a Jerusalén para cumplir sus votos religiosos. Porque una de las características que tiene la primera cruzada es que hay un gran número de todo tipo de gente que lo ha hecho por su voto religioso. ¿Sí? Pero también hay muchos que se han ido adaptando a las circunstancias. Se han ido comprendiendo que además, como dijimos al principio, Roma está muy lejos. Claro. Nadie va a venir a explicar nada. De hecho, en Antioquía hay una peste y se muere Ademar, el legado papal, así que menos que menos. Estos que llegan, que tienen los equipos de sitio ahora, van a rodear Jerusalén. ¿Querés que Van pase? a atacar. Sí, vamos a la página siguiente, que es Jerusalén. La van a atacar por varios lugares, tienen los equipos para poder hacerlo. Así había quedado, claro, eran rendidos, bien amortizadas la... bien pagados. Los genoveses estuvieron bien pagados. ¿Y qué es lo que va a suceder? Entre estas maniobras hacen que las fuerzas
fatimitas que defienden no puedan cubrir toda la muralla. Si tienen que ir corriendo y tapando los ataques como pueden, hasta que, perdón, finalmente Godofredo de Bouillon es el primero en entrar a Jerusalén. Es el primero que rompe las murallas y va a entrar a Jerusalén. Y junto con él va a estar Tancredo. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque va a entrar casi directamente a la mezquita de Al-Aqsa y al Domo de la Roca. Sí, a la ciudad antigua. Claro, va a ir empujando a los musulmanes que resisten sobre esa zona. Hay que destacar una cosa, ya en Jerusalén no hay cristianos. Lo primero que hicieron los fatimitas cuando se vieron que venían fue echar a todos los cristianos de la ciudad, dentro de lo que habrán podido hacer, porque aún hoy con medios electrónicos no podríamos limpiar una ciudad completamente, así que aparentemente lo único que habían quedado eran judíos y musulmanes. Los van a ir empujando, ¿y qué es lo que va a suceder? Se van a ir refugiando en la Roca y en Al-Aqsa. Y Tancredo va a negociar con ellos la protección por dos motivos. El principal motivo es el rescate. Acá había mucha gente, muchos jefes con título, y del mismo modo que había jefes con título del lado cristiano. Y también por un tema casi de fe. No nos olvidemos que Tancredo es el más joven de todos. También estaría cansado de la matanza. Así que va a tratar de protegernos. Inmediatamente después van a empezar a haber entradas cristianas por otros lados. Hay un rodeo del Monte de los Olivos para atacar Jerusalén, digamos, lo que sería la retaguardia del ataque principal. Pero cuando se produzcan estas sucesivas rupturas, va a aparecer otra vez la matanza. Y Tancredo no la va a poder detener. Es decir, aquellos que a los que Tancredo había ofrecido su protección van a terminar masacrados igual. Y se hace un saqueo también, si no tengo mal entendido, ¿no? Hay un saqueo infernal. Bueno, donde hay una toma y un saqueo. De la Roca, yo no recuerdo el número, si eran 17 o 34, se robaron candelabros de plata maciza, Claro. que desaparecieron y nunca más se encontraron. Si no, hubo un saqueo infernal. Se cuenta, yo no sé si es la leyenda que llegaba a los tobillos la sangre, ¿te acordás? Bueno, eso, lo mismo que lo de los actos de canibalismo, son historias repetidas en varios autores de la época. Así que es creíble. Obviamente que esos lagos de sangre, digamos, se habrán producido en lugares donde las pendientes y los lugares eran más propicios para esto, pero... O tenían mucha sangre, tenían mucha sangre. 15, 16 litros por pera. Incluso hay sacerdotes, creo que el capellán de Raimundo es uno de los que lo cuenta, eso decía, tenía la sangre al tobillo. Claro, sí, es muy famoso. Pero es que es muy difícil, inclusive en tropas disciplinadas. Algún día tenemos que ver en la guerra española de la independencia, ¿no? La toma, cuando las tropas de Wellington toman Badajoz, se produce un saqueo atroz. Sí, no lo puede contener. Que no lo pueden contener. Bueno, pero, aparte, digamos, la lógica de esto es gente que lleva, además de pasando todas las miserias que nosotros hemos contado en un par de horas, durante años, todo el tiempo diciendo, esto es la voluntad de Dios, Dios lo quiere, Dios lo quiere, Dios lo quiere, y cuando entra, y bueno, nada, Dios debe querer que lo hacemos a todos a degüello. Claro, lo que pasa es decir, yo siempre aconsejo cuando uno ve estos eventos, es que uno no se puede olvidar de que son seres humanos. Sí. No son estatuas de bronce. Y santos varones. Claro, no. Son gente en última instancia que tienen el común de la humanidad. Y entonces resuelven las cosas como las resolvemos todos, un poco de un lado, otro poco del otro, a veces somos más rígidos, a veces somos más flojos, así funciona. Esa es la realidad. Y además, cuando vos tenés estas huestes, 15.000 soldados, digamos, 10.000 soldados,
que entran a una ciudad, que les ha costado un montón tomar las murallas, que han perdido amigos, que vienen con hambre, que hace calor, que están desesperados, y obviamente que van a entrar y se van a llevar todo puesto. Porque es la humanidad, es así, no es tan fácil manejarlo de otra manera, no es tan sencillo. Y como dijo Guillermo recién, sí, en el 1800 seguía sucediendo, y no nos engañemos, sigue sucediendo hoy. Más vale. No es tan fácil, es decir, si no es un cuento de hadas esto. Si no es como si la historia de la guerra lo hubiese escrito Esopo, una fábula. Ujú. No es así, esto es humanidad, somos seres humanos y estos eran seres humanos. Y eso es una de las cosas que nunca ha cambiado en la guerra, la humanidad nunca ha cambiado. Así que van a suceder estas cosas. Después, apaciguado esto, se van a reunir en la iglesia del Santo Sepulcro, la que fuera en ese momento. Hacen una misa y todo, agradecimiento. Sí, hacen una misa, un agradecimiento, pero bueno, ahora es quién se queda con Jerusalén. Claro. Claro, porque ahora ya no es, pero porque además, ¿qué es? No es Jerusalén como puede ser Edesa o Antioquía. Es un reino mucho más amplio esto. No. Y es el reino principal, entonces hay que elegir a quién. Y perdón, Algunos los que vayan a peregrinar pagan. pagan fortuna. Pero aparte te pone en relación directa con el Papa, porque has cumplido con el principal lugar que querías liberar, digamos. Y Así otra es. consulta más, hoy estoy preguntona. Pedro el Ermitaño entra, ¿no? Llega. Pedro sí, en Antioquía se quiere escapar y Tancredo lo trae a patadas. Está bien. Lo hace volver. Sí. Le ofrecen la corona a Raimundo de Tolosa, que como dijimos, por esos dos matrimonios irregulares que tiene, prefiere no aceptar. Entonces se la ofrecen a su enemigo, digamos, que es Godofredo de Bouillon. Godofredo la acepta, como dijimos, no acepta el título de rey, sino el título de defensor del Santo Sepulcro. Y lo que muestra que aún así no había mucha unión entre los cruzados es que la coronación no se hace en Jerusalén, se hace en Belén. Así que hay una duda en la aceptación, digamos. O que, ¿Pero no habrá o que no sido le por una ponían. cuestión religiosa? Sí, vea, si mal no recuerdo, no era que no quería que lo coronara en el lugar donde el rey era Cristo, y entonces hay como toda una milonga con la corona. Sí, bueno, ahí hay todas las versiones. La de no ser rey porque era el lugar de Cristo. La de no ser coronado ahí por ser el lugar de Cristo. O la oposición, o la manifestación de una parte de la oposición, porque si yo mal no recuerdo, el capellán que lo corona, perdón, es el capellán de Raimundo de Tolosa. Claro. Así que también hay una posibilidad de que hayan desplazado el lugar de coronación por ese motivo. El problema que tienen las cruzadas es que hay muchas cosas escritas, afortunadamente, pero no hay unidad. Hay que reconstruir y hay muchos huecos porque incluyen muchas cosas que se cuentan a propósito, para hacer publicidad. Así que hay algunas cosas que no las tenemos tan claras como deberíamos. Lo cierto es que Godofredo va a abrir una dinastía, ¿sí? Porque después lo va a seguir su hermano y después lo va a seguir su primo. Al hermano no le molestó coronarse al lado de Cristo y eso. No, el hermano dijo, no, ¿qué defensor del Santo Sepulcro? Yo soy el rey de Jerusalén. Larguemos todo, sí, ya está. Y al primo, a Balduino de Bur también, no, rey de Jerusalén. Bueno, y estos son son la familia que va a generar al famoso rey leproso, Claro. de la Tercera Cruzada. Pero aparte vos imaginate segunda y la estos tipos, tercera. ¿no? Que venían de una Europa en un problema tremendo, todo un desastre, se encontraban con estos reinos que creaban, ¿no? Sí. Con el exotismo de estar en Medio Oriente, era fiesta. Yo creo Claro. que
que escuché alguna vez. No, mirá, tendría que haber hecho la tarea y buscarlo, pero me colgué. Digamos que persiste el reino de Jerusalén como título nobiliario. Bueno, la Orden de Caballeros de Jerusalén existe todavía. El rey, no sé si ese título no lo tiene algún rey europeo. Pues, Le tengo que sí, poner ahora que lo decís, sí, me parece que sí, que alguien lo tiene. de esas Me cosas parece que que alguien tienen. tiene el título. Sí, Sí, que sí. queda como título, obviamente. Sí, sí, Pero, obviamente. sí, además, Creo que sí. no sé, lo que son los caballeros de Malta, que en realidad es la Orden de San Juan de Jerusalén, creo que mantienen el título de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta. Así que creo que es algo No, pero de la yo te digo, soberana. sí, que el reino. Che, avancemos un poco porque nos tardamos mucho. Menos No, que esto, pero casi, lo hicimos en tiempo real. Siguiendo la línea de ustedes, piensen en esto. Un tipo que llegaba, que era un conde, lo que fuere, más o menos en Europa, llega y se hace con Trípoli o con Edesa o con Antioquía o con lo que fuera, el tipo se sienta en el trono y alguien le dice, che, carta del Papa. El tipo le pregunta, ¿qué Papa? Claro, ¿Qué me importa? Ya está. Estoy acá, ahora vamos a resolver acá. clavar el Así que, visto. en la página siguiente, es el último acto de la cruzada, queda Ascalón. Ascalón lo tienen los fatimitas. Es muy importante porque es un puerto. Es un puerto muy importante que después Jerusalén lo va a necesitar. Los cruzados los van a ir a tomar y los fatimitas, que se dan cuenta que no pueden resistir, deciden rendirse. Pero tienen una condición. No se van a rendir ante el rey de Jerusalén, sino que se van a rendir ante Raimundo. ¿Por qué? Porque tenía más respeto. No hay ninguna explicación. El tema es que Raimundo se niega a representar al rey en la rendición. Así que los fatimitas no se rinden. Conclusión es que los cruzados ganan la batalla de Ascalón, pero Ascalón va a permanecer 50 años más bajo el mando musulmán. Un capricho, la verdad, incomprensible. Incomprensible. No entiendo por qué no lo pasaron a de huella, digamos, ya que estábamos. Bueno, pero... Una Tobruk de esos tiempos. Claro, Che, claro. el rey de España es el rey de Jerusalén actualmente. ¿Viste? Te dije. Pero claro, Sí. el título de rey de Jerusalén se lo fueron pasando con los pibes de Francia y llegó al rey de Nápoles, y cuando Fernando el Católico se hizo de Nápoles... Me pongo de pie. Bueno, en fin. Y se quedó con el título y se lo quedaron los reyes de España a partir de ese momento. Claro. O sea que Felipe 2030 tiene Es el rey de Jerusalén. lo que es la vida, qué cosa. Bueno, lo cierto, yo creo que lo que hay que entender acá son algunas cosas. Más allá de decir, hay un interés religioso real de muchos de los hombres que participaron en las cruzadas. Sí. Del lado del papado fue la oferta del perdón, pero muchos fueron por ese perdón. Entonces hay que reconocerlo porque es la única cruzada que va a tener eso. La demás prácticamente ni aparece. Después que fue una maniobra política para todos. Para el Papa, para Constantinopla, para los caballeros que se hicieron con el poder de esto, para los selyúkidas y los fatimitas, porque esto después va a llevar a un reordenamiento de los sarracenos en la región. Y tiene un peso económico muy importante. ¿Por qué? Y esto Marcelo lo sabe muy bien. Esto abre el comercio. Claro. Levanta el comercio europeo. Ahora las rutas llegan a Jerusalén. Es decir, y rutas que también se van a levantar en las sucesivas cruzadas, porque ahora la mayoría de las cruzadas van a venir por mar. Y también comercialmente les está afectando a los sarracenos en su idea de ampliar la unidad, ¿no es cierto?, con todo lo que es el norte de África y todo eso. ¿Me comprendés? Le ha cortado todo. Claro, así que esto es decir, la primera cruzada es muy importante
por el efecto político-económico que produce. Sí, Es un efecto... lo que Sí, Marcelo. No, lo que decías vos, Jorge, del tema del comercio. En la primera cruzada prácticamente no hubo actividad marítima, pero primero porque digamos, tenemos que pensar cómo estaba Italia también dividida, ¿no? Estaban esos estados marineros que se les llama, esas repúblicas marineras, que las más importantes eran Génova y Venecia, pero estaba Pisa, estaba Amalfi y algunas otras, que competían en el comercio del Mediterráneo. Cuando se abre Tierra Santa, tienen un puerto para comerciar con Oriente. Esto sobre todo los genoveses y los pisanos, porque puedo hacer una pequeña digresión o se va a hacer largo esto. Se hace largo, pero dale, total, ya nos repasamos. Bueno, ya está. ¿Te acordás que hablamos antes de Roberto Guiscardo? Sí. Cuando Roberto Guiscardo, el año 1080, o sea, estamos hablando 20 años antes de las cruzadas, el tipo quiere invadir el imperio bizantino a través de Grecia. Los bizantinos, ¿qué hacen? Le piden ayuda a los venecianos para que traten de interferir con el cruce naval de los normandos hacia Grecia. Los venecianos ayudan, no mucho, porque al final no son significativos en el posterior... no cambia nada, no quiero entrar en el tema histórico, pero Guiscardo se vuelve a Italia, Jorge lo sabe mucho mejor. Pero ¿qué logran los venecianos, que eran unos genios diplomáticos? Por la supuesta ayuda que le dan al imperio bizantino, y bueno, le devuelven la isla de Rodas y el puerto de Burraquio, ahora está en Albania, logran lo que se llamó la bula de oro, el sello de oro. El imperio bizantino le da a Venecia el monopolio para el comercio en todo el imperio y le da una posición de privilegio en el puerto de Constantinopla. O sea, los venecianos a partir de ese momento son los amos y señores del comercio bizantino. Empiezan a hacerse terriblemente ricos y además ellos tenían comercio con el resto de Asia, sobre todo a través de Alejandría. Ellos en Alejandría tenían un embajador, un bailo, los venecianos. Pero ¿qué pasaba? Todo lo que ellos importaban desde Oriente, sobre todo de la India y Arabia y China, a través de Alejandría, tenían que pagarle impuesto a los fatimidas. Claro. Una vez que se abre el comercio desde Tierra Santa, los tipos ahí empiezan a tener mayores ganancias que antes, porque ya no necesitan. Ahora, durante las cruzadas, los venecianos, medio que le iban diciendo, tenían miedo, ¿qué va a pasar? Acabamos a perder el negocio en Oriente con Alejandría. Entonces también estaban jugando un poquito a dos puntas las repúblicas marineras primero, estaban medias reacias a participar, pues no sabían que iba a salir de todo esto. Pero bueno, esto es una digresión, un día podríamos hablar de las repúblicas marineras también. Sí, eso también. Vamos redondeando. Lo que hay que ver acá es, este levantamiento del comercio es un levantamiento económico europeo, no solamente la república, sino que mueve toda la economía europea. La expansión política o la oportunidad política que ven todos estos hombres que viajan a Medio Oriente, que se conoce luego en Europa, y la participación que va a tener después el papado a lo largo de las cruzadas, en su participación militar, pensemos en las órdenes militares, los templarios, hospitalarios y demás, va a provocar al fin de las cruzadas, a lo largo de las cruzadas hacia el final, un cambio político en Europa donde el papado va a terminar siendo un poder secular y no va a tener la preeminencia religiosa que tenía en este momento cuando empezaron. Y se lo van a discutir. Y se lo van a discutir, ya va a ser, es decir, el papado va a tener que reformularse para poder continuar.
Y también es cierto que del lado sarraceno, musulmán, como lo queramos llamar, tenían los mismos problemas que tenían los cruzados, las trampas políticas, los engaños entre ellos y demás, era el mismo juego. Hasta que no aparezca Solimán y unifique todo, y que va a ser una unificación que tampoco va a durar mucho después de su muerte, no va a haber una relación entre los reinos latinos y el Islam que permita una convivencia político-económica. También hay toda una evolución acá en eso. Después, por supuesto, las cruzadas van a perder fuerza, en parte porque el papado pierde fuerza y ya no puede levantar una cruzada religiosa. Entonces, también los reinos latinos van a empezar a perder fuerza. Y eso es lo que va a agotar a las cruzadas. Así que esta primera cruzada abre un mundo nuevo, totalmente nuevo, con cambios que van a durar siglos y que van a formar parte, junto con la caída de Constantinopla, del nacimiento del Renacimiento. Okay. No, y aparte abre también y que un mundo empieza, a las perdóname, ideas, ¿no? Perdón, Guille. Sí, sí. Claro, un mundo abre a las ideas también, porque Sí, por supuesto. se empiezan a sentir más libres del Papa y un montón de cosas, estos tipos que están ahí en Levante. ¿Eh? Claro, por supuesto. Y las cruzadas, una cosa que es interesante comentar de esto, nos fuimos, pero nos recontra fuimos de tiempo. Sí, bueno. Pero hay un tema, y es que tampoco responde, o sea, mucha de la gente que llegó después se fue, tampoco se hace no hay un plan colonizador. No. Que posiblemente responda que obviamente no había ni digamos, esta falta de institucionalidad que dijimos cuando cuando salimos de Europa hace un par de años, es lo que también te hace que los reinos latinos no tengan un plan colonizador. No es que se genera, que la gente se instala, que va, o sea, y aprovecha eso lo que hay. Claro, bueno, y eso es lo que hace que después en las sucesivas sea todo un desastre, pero bueno, yo no sé si me equivoco pero desde que, digamos, que Saladino vuelve a recuperar, este es el cortísimo plazo en el que Jerusalén está abierto a la peregrinación cristiana, abierto y demás, porque después cuando lo vuelve a recuperar Saladino, creo que hasta la Guerra de los 6 días no se vuelve, ¿no? No. Durante la vida de Saladino hubo un poco de flexibilidad en las peregrinaciones. Se cobraban como siempre, obviamente, pero hubo un poco de flexibilidad. Lo que pasa es que cuando desaparece Saladino se cae todo otra vez. Claro. Y ahí se caen las peregrinaciones, los permisos, todo. Se agota todo. Se agota todo. Por eso. Así que Moshe Dayan es el que recupera Jerusalén para Occidente, quiero decirlo. Príncipe de la cristiandad. ¿Qué? Sí, claro. Príncipe de la cristiandad. Tal cual. Bueno, señores, no sé si me queda algo más. Nos queda la última, no sé si querés que ponga algo más, Jorge. Yo diría que la respuesta a la extensión de esta charla la da la última imagen. Esto ha sucedido porque Dios lo quiso. Sí. Y una Jerusalén ardiendo, loco, tremendo esto. A nuestras espaldas. A nuestras espaldas. Bueno, buenas noches a todos. Nos extendimos muchísimo. La semana que viene, no sé, ¿ya sabemos qué tenemos, Guille? No, estamos discutiéndolo. Estamos debatiendo. Vamos a ver, pero vamos a aparecer. Listo. Buenas noches a todos. Chao, muchachos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.